Agradezco a la asesoría del doctor José Ignacio Canseco Villarreal. El día de hoy vamos a presentar el Journal Club, la prescripción excesiva de agonistas beta 2 de acción corta se asocia con malos resultados en el asma. Resultados de la Corte Latinoamericana de Estudios Sabina 3. Ahí está. Bueno. La revista de la cual vamos a platicar el día de hoy fue publicada en el 2023, tiene un factor de impacto de 2, fue publicada por la Journal of Asthma y la autora principal, la doctora María Montero, pues tiene varios reconocimientos y ella de hecho trabaja actualmente en México. Desde el 2013 es asistente de neumología en el servicio de neumología en un hospital de México. Desde 2014 hasta la fecha es profesora de neumología en la Universidad de Costa Rica, es miembro de la directiva de Asociación de Tórax y Neumología de Costa Rica y también desde 2018 hasta la fecha es asistente de neumología en un hospital de Costa Rica. Bueno, vamos a empezar con la introducción. La prevalencia en América Latina de asma es del 17%. Mucho de esto depende de porque muchos pacientes de América Latina tienen un uso inadecuado de todo lo que vamos a hablar ahorita con respecto a los usos de inhaladores SABA y dentro de ello porque tienen muy poco acceso a los inhaladores que recomienda el GINA. Está afectado, más o menos están afectados 330 millones de personas en el mundo por asma y en América Latina esto se asocia mucho a la urbanización, la adopción de un estilo de vida occidentalizado, la mala alimentación asociada, los niveles reducidos de actividad física, el aumento de la industrialización y la contaminación, la pobreza y el aumento de las desigualdades económicas. La piedra angular del tratamiento de asma, como todos sabemos, es los corticosteroides inhalados y desde el 2019 el GINA ya no recomienda el uso de beta 2 agonista de acción corta, según sea necesario, sin que lleven corticosteroides inhalados en pacientes mayores de 12 años. ¿Y cuál es entonces la recomendación del GINA actualmente? Pues utilizar dosis bajas de corticosteroides inhalados y formoterol según sea necesario. Y estas recomendaciones también las realizó la Guía Española de Asma en el 2020, denominada GEMA. En la AIRLA, en el 2003, informó que solo el 6% de estos pacientes que usaban corticosteroides inhalados era común en América Latina y que la AIM informó que el 65% de esos pacientes que utilizaban uso prolongado de medicamentos de mantenimiento, ellos consideraban que era innecesario utilizarlos y que el 61% de esos pacientes pues tienen un uso de inhaladores de rescate que ellos consideran que es aceptable. ¿Cuál fue el objetivo del estudio de Sabina 3? Pues fue evaluar los patrones de prescripción de SABA y los resultados en 23 países, esto en Asia, en África, en el Medio Oriente, en América Latina y en Rusia. Ellos lo que utilizaron fue informes y lo que hicieron fue capturar información y meterlos en un cuestionario electrónico. ¿Cuál fue la metodología que ellos utilizaron? Pues fue un estudio transversal, multicéntrico y observacional que fue realizado en Argentina, en Brasil, en Chile, en Colombia, Costa Rica y en México. Y bueno, esos datos que ellos pues recabaron se obtuvieron de los registros de expedientes preexistentes. Y esto lo que hicieron fue, además del registro que hicieron previamente, también hicieron una visita a los pacientes y toda esa información la metieron en un cuestionario electrónico. Lo que evaluaron ellos fue el historial de exacerbaciones, la comorbilidad, la información sobre las prescripciones del asma y lo metieron en ese cuestionario. En esa visita se le preguntaron también a los pacientes si ellos habían experimentado exacerbaciones que no estaban documentadas como tal en el expediente médico.
Los datos para la compra sin receta, que lo denominaron en el estudio como OTC, se basaron en el recuerdo o le preguntaron al paciente si ellos recordaban si habían utilizado inhaladores de rescate sin prescripción médica y se obtuvieron en esa visita que le realizaron a los pacientes y luego pues ya lo colocaron en el cuestionario. Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética y la población de estudio que ellos inscribieron fue pacientes mayores de 12 años que tuvieran mayor o igual a 3 consultas. Y esto, los registros de los médicos que contenían más de 12 meses antes de la visita de estudio, porque si no cumplía con estos requisitos, pues ya no se podía meter en el estudio. El objetivo fue obtener una muestra representativa del manejo del asma dentro de cada país participante y fue colocado en el cuestionario que previamente les comenté. Los pacientes se categorizaron según las recetas de inhaladores de SABA como 0, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, perdón, y 13. Y esto fue realizado durante los meses anteriores a la visita del estudio. ¿Cuándo denominaron ellos que era una prescripción excesiva de uso de SABA? Pues cuando ya había mayor a 3 inhaladores utilizados en el año. ¿Qué variables se utilizaron? Pues las recetas de los inhaladores de corticosteroides inhalados, solos o en combinación de beta de acción prolongada, denominados LABA, en los últimos 12 meses anteriores a la visita del estudio y se clasificaron como dosis baja, media o alta. Hubieron también variables secundarias. En las variables secundarias, el tipo de práctica, si fue primaria o secundaria. Primaria era que eran como médicos generales y secundaria como especializada, que ya un especialista los evaluara. La gravedad del asma fue clasificada por el GINA 2017 y que los tratamientos de asma fueran prescritos en los 12 meses anteriores. Los resultados de salud relacionados con el asma en el GINA 2017 pues evaluaron el número de exacerbaciones que habían tenido en el año anterior a la visita y esto fue por recomendación de la Sociedad Americana Torácica y la Sociedad Europea Respiratoria. El análisis estadístico se hizo con regresión bimodal negativa y logística. Los pacientes con 0 prescripciones de SABA pues no se incluyeron en el estudio, se excluyeron. Y para garantizar que en el estudio de Sabina 3 tuviera un poder estadístico, un poder adecuado estadístico, pues debían inscribirse más o menos 500 pacientes de cada país y que fueran 20 o 25 pacientes reclutados de cada sitio participante. Entonces, en total, o sea, si no cumplía con todos estos criterios, también no los incluían dentro del estudio. Los resultados que encontraron fue que de los 1,100 pacientes que se inscribieron, 1,096 pacientes se incluyeron en el análisis y 4 se excluyeron y la razón fue porque el asma el asma no se había presentado, no tenía una duración menor a 12 meses. Y la mayoría de los pacientes fueron reclutados en Argentina, en Colombia y aquí en México. Estos pacientes, pues la mayoría fueron tratados como tal por especialistas en un 87.6%. Y bueno, acá en la tabla, que era lo que aparecía en el artículo, pues vemos en esta parte donde está años, que la edad media fue de 52 años, que es lo que nos aparece en esta parte. La mayoría de los pacientes fueron mujeres, el 70%, y un 70% también de los pacientes tenía un índice de masa corporal mayor a 25, o sea, así los catalogaron como en algunos como sobrepeso y obesidad. Es importante que nunca, un 75% de los pacientes nunca habían fumado. Tal vez el dato llamativo del estudio también es de que muchos de los pacientes que utilizaban solo beta 2 de acción corta no eran pacientes de nivel de educación primaria o secundaria, porque ven que el 46% era primaria y secundaria, pero el 50%, o sea, la mitad de la población de estudio, eran pacientes que tenían estaban en la universidad o tenían una educación de posgrado.
Entonces, los pacientes se clasificaron, o la mayoría de los pacientes se clasificaron con asma moderada grave en los grados de GINA 3 y 5. Y en atención primaria el 36.9% y especializada en el 64.8% de los pacientes se clasificaron por los investigadores como asmáticos graves. La atención primaria como en la especializada, aquí es que, por ejemplo, los pacientes, la atención primaria sería como médicos generales y ya en la especializada como especialistas. La mayor proporción de esos pacientes, los médicos evaluaron que la mayor proporción eran mujeres y los especialistas que fueron los que más hicieron la evaluación, que fue más del 80%, lo clasificaron como asma de moderada grave. El nivel de control de los síntomas se evaluó como bien controlado en el 38.5% de los pacientes. La mayor proporción, como previamente comenté, fue evaluado por una atención especializada y lo catalogaron como asma bien controlada. Los pacientes notificaron con una media de 1 de exacerbaciones graves y el 47.4% de los pacientes experimentaron una exacerbación y el 12.7% mayor a 3 o igual exacerbaciones en los 12 meses anteriores, que fue como se clasificó el estudio. Bueno, ¿cuáles son los resultados? El 39.8% de los pacientes se les prescribieron más de 3 inhaladores de SABA en los 2 meses anteriores. Lo que, como dijimos previamente, que mayor o igual a 3 inhaladores en el año ya era una prescripción excesiva. Entonces ya el 39.8% de esos pacientes pues ya se consideraba como una prescripción excesiva. 25.4% de los pacientes se les prescribió más de 10 inhaladores de SABA y el 36.2% no recibió ningún beta-2 agonista de acción corta. El 4.7% de los pacientes, todos con asma leve, se les prescribió monoterapia, o sea, solo SABA, solo beta-2 de acción corta, con una desviación de media de 7.2 inhaladores en los 12 meses anteriores. El 50% de esos pacientes se les prescribieron mayor o igual a 3 inhaladores y 34.6 mayor o igual a 10 inhaladores en los 12 meses anteriores. A una proporción de pacientes en atención primaria, o sea, que fueron evaluados por médicos generales, se les prescribió monoterapia en comparación con los tratados por especialistas. Y un 76.9% de los pacientes se les prescribió más de 10 inhaladores como monoterapia en los 12 meses anteriores en la atención primaria y 20.5% en la atención especializada. 17.2% de esos pacientes compraron beta-2 de acción corta sin prescripción médica, o sea, compras sin receta, que era lo que previamente comenté, que OTC íbamos a denominarlo, de los cuales 38.8% de ellos y el 37.4% compraron, 38 compraron 3 o mayor o igual a 3 inhaladores y el 7.4% compraron más de 10 inhaladores en los 12 meses anteriores. Los pacientes tratados, los pacientes tratados en atención primaria realizaron más compras de beta-2 de acción corta, comprándolos sin receta y estos pacientes eran principalmente porque eran los que no habían sido evaluados por especialistas. A la mayoría de estos pacientes, el 79.9% se le prescribieron combinaciones de corticosteroides inhalados y beta-2 de acción larga, como el formoterol, como terapia de mantenimiento, y al 41.1% se le prescribieron dosis media. 33.6 y 25% de los pacientes se le prescribió corticosteroides de dosis altas y dosis bajas, y algunos pacientes clasificados por los investigadores como asmáticos leves también se les prescribió corticosteroides de acción corta y beta-2 agonistas de acción larga en atención primaria y especializada. O sea, ya ellos cuando los evaluaron, ya los asmáticos leves, pues ya les dejaron corticosteroides y beta-2 de acción larga. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿y cuál fue la discusión? Entonces, los hallazgos de la Corte Latinoamericana del estudio de Sabina demostraron que la carga de asma sigue siendo alta en el continente latinoamericano. Y esto es porque muchos pacientes no tienen acceso esenciales, o no tienen un acceso como tal a los medicamentos, o muchos pacientes de ellos, aunque vemos que la mitad de la población que se estudió, a pesar de que tiene estudio universitario o algún posgrado,
pues no tiene mucha información sobre realmente qué es el asma, y de estos pacientes también que fueron evaluados, muchos de estos pacientes, aunque reconocen de que tienen exacerbaciones frecuentemente, no se quieren informar. 39.8% de estos pacientes se les prescribió SABA en exceso, como dijimos previamente, mayor a 3 inhaladores al año, lo que lo destacaban como una necesidad insatisfecha de la continua de educación sobre el asma en América Latina. Ellos lo que asociaron fue que había un aumento significativo de las tasas de incidencia de exacerbaciones graves y una disminución de las probabilidades de tener asma controlados, al menos parcialmente, lo que subraya de que debe de tener un control cuidadoso de las prescripciones de SABA y dar mayor información a los pacientes. Una declaración de la posición sobre el manejo del asma en América Latina señala la dependencia excesiva que tienen de los beta-2 de acción corta, que es un problema importante de salud pública, como previamente se mencionó, por las razones de que los pacientes pues no están informados y a veces ellos ni siquiera saben de que están teniendo crisis a repetición y ellos siguen utilizando beta-2 de acción corta. 70% de los pacientes eran mujeres y muchas de ellas se clasificaron con sobrepeso y obesidad con un índice mayor o igual a 25 kilogramos por metro cuadrado. Esta asociación entre la obesidad y la prevalencia del asma, como previamente lo hemos descrito en artículos que ya se han discutido previamente aquí en la institución, son pues predominantemente mujeres en América Latina, se clasificaron como sobrepeso y obesidad, y lo que tienen es un control deficiente de la enfermedad, y estos pacientes que tienen sobrepeso y obesidad, mayor riesgo de exacerbaciones. Pues en ambos entornos de atención, pero principalmente en mujeres, se clasificaron como, en los dos se clasificaron como asma de moderada a grave. Pero que había un aumento significativo en las mujeres, y esto principalmente por el hecho de que después de la pubertad el asma se vuelve más frecuente en las mujeres. La mayoría de los pacientes, más o menos el 79-80% de los pacientes, se clasificaron en asma moderada a grave, y esto concuerda con el hecho de que pues ya estos pacientes al ver el 80% o al analizar que el 80% fueron clasificados como asma moderada grave, fue porque fueron evaluados por especialistas. Y factores como el libre acceso a SABA en algunos países de América Latina, el alto costo de los inhaladores, porque eso destacan en el artículo de que muchos de estos pacientes que pues probablemente no utilizan beta-2 de acción corta, es porque en América Latina pues los costos son elevados de los inhaladores, eso es lo que ellos subrayan, de que los inhaladores son de corticosteroides inhalados y los beta-2 de acción larga pues son como más costosos, y que esto pudo haber hecho o contribuido a que hubiera mayor prescripción de SABA en este país. Algunos pacientes clasificados como asmáticos leves se les prescribió corticosteroides de acción corta y LABA, que fue lo que también se describió en los resultados, que estaban como clasificados como asma leve, y ya cuando fueron evaluados por los especialistas, entonces ellos dejaron esta terapia. Entre el 20.3% y 18% de los pacientes con asma moderada a grave, pues se les prescribió los corticosteroides, y en Argentina lo que están estableciendo son instituciones libres de SABA y promueven el uso de corticosteroides inhalados, y esto ha llevado a una disminución en la mortalidad por asma. ¿Cuáles fueron las limitaciones del estudio? Pues los datos que se recabaron del artículo como indicador del uso de medicamentos y que es posible que no siempre reflejen la administración real de SABA. Esto en realidad lo que nos dice es de que pudimos, como el estudio es un estudio retrospectivo, se hizo una visita, fueron evaluados por médicos generales y especialistas, sabemos que el 80% más o menos fue evaluado por especialistas, pero que ellos subrayan ahí de que se pudo haber una subestimación del uso de SABA,
O sea que los pacientes pudieron no haber recordado, porque también se les preguntó si habían tenido exacerbaciones y si en los 12 meses previos también habían utilizado SABA. Debido a su naturaleza observacional, el estudio pudo tener sesgos, y esto porque pudieron haberse prescribido de manera diferente dependiendo de la gravedad de la enfermedad. O sea, de que, como previamente también mencioné, o sea, los pacientes se clasificaron moderada grave, se les preguntó en la visita, en los cuestionarios, todo esto se fue colocado en los cuestionarios, y haciendo un pues, estudio retrospectivo, queríamos ver si habían tenido exacerbaciones. Se les preguntó, pero puede haber un sesgo ahí en la información que pudieron dar los pacientes. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Pues el estudio Sabina 3, pues se incluyeron más o menos 1,100 pacientes. Pues como describimos previamente, 4 de ellos fueron excluidos, y al final 1,100 de estos pacientes, que equivale al 40% de los pacientes, se les prescribió 3 o mayor inhaladores de SABA, que esto, como mencionamos, pues ya era como un dato como alarmante para el estudio, de que sí, mayor a 3, pues era un uso excesivo de inhaladores. Y 17.2 de los pacientes que compraron SABA beta 2 de acción corta sin receta médica, el 38% compró más de 3 inhaladores. Como previamente describimos, prescripción excesiva, que según lo destaca el estudio. Las prescripciones más altas, de 1 a 2 inhaladores, se asociaron con malos resultados de salud. Eso es lo que ellos concluyen. Y bueno, con respecto al checklist, ¿por qué se realizó el estudio? Pues ellos querían examinar los patrones de prescripción de beta 2 de acción corta a nivel de multipaís, como describimos previamente, que fue en México, que se realizó en Colombia, Costa Rica, los países que previamente se denominaron, agregado a la población de pacientes con asma. ¿Qué tipo de estudio se realizó? Pues fue un estudio transversal, multicéntrico y observacional. Si fue apropiado el estudio por el campo de investigación examinada, sí. Y fue ético el estudio, sí. De hecho, dentro de la primera parte del estudio mencionan que había sido aprobado por el Comité de Ética. ¿Fue original el estudio? Sí. ¿Y sobre quién se realizó el estudio? Pues se realizó el estudio en 1,110 pacientes de multicéntrico, observacional, multipaís, de los países previamente mencionados. ¿Fue razonable el diseño del estudio? Sí, se informaron sobre los patrones de prescripción de SABA en los 6 países de Latinoamérica de estudio de Sabina, denominado Sabina 3. ¿Se controló de forma adecuada el estudio? Sí. ¿Y fue lo suficientemente grande y continuó durante el tiempo suficiente? Sí. Tal vez quisiera agregar algo acá, que justo le comentaba a mis amigos de la residencia acá la semana pasada. Como bien saben, yo hago CrossFit, fui a mi clase de CrossFit, y justo pues para resumirles, una chava que lleva más o menos 3 años, licenciada, o sea, una persona universitaria que hace mucho ejercicio. Antes del entrenamiento me comentó de que, pues me preguntó que en qué estaba, y le comenté que estaban alergias, y estábamos casi finalizando pues el día de CrossFit, y yo noté que ella se puso en posición de trípode. Entonces me comentó incluso antes, yo ya le había comentado que yo estaba aquí en alergias y que viniera, y le comenté que pues cómo era la situación acá. Y ella me comentó que siempre en sus crisis utilizaba el beta 2, siempre en sus crisis, y que llevaba más o menos 7 años utilizando el Afrin. Entonces, pues yo era que estaba ahí, y lo único que tenía a la mano en el carro era beta 2, y pues tuve que hacerlo con eso. Pero pues le di plan educacional de que viniera aquí al centro o a donde ella quiera, pero que eso no es lo recomendable. Sin embargo, yo noté pues que ella está conforme con tener sus crisis y seguir utilizando el beta 2 solo en caso de crisis. Yo creo que esa es como una moraleja del estudio, de que muchos pacientes, por muy pues estudiados o lo que quieran, que vemos en el estudio que el 50% de la población estudiada pues es universitaria,
pues están desinformados y destacan acá que en América Latina principalmente no utilizan los medicamentos necesarios. Muchas gracias.